Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Andrea Camarano, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Diego, buenos días Fede y buenos días para todos y todas. Hoy vas a estar haciendo un contacto internacional de verdad, larga distancia. La verdad que sí, y es un contacto muy importante también con una persona muy importante también, porque vamos a contar un poco de qué se trata esta entrevista. Por primera vez, Uruguay podría integrar el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, porque la uruguaya Natalia Huala es candidata a integrar este importante órgano con el tema ser parte del cambio para no dejar a nadie atrás. Ella es la única candidata latinoamericana con discapacidad y también algo muy importante, sería la mujer más joven en la historia que integraría el comité. Realmente algo muy importante. Además, bueno, Natalia cuenta con una amplia experiencia en el campo de la discapacidad y por eso tengo el gusto también de conversar con Natalia ahora en los próximos minutos, que bueno, justamente ya está en Nueva York, Natalia, y estamos ahí coordinando. Bien. Nati, ¿ahora nos escuchás? Hola, buenos días, sí, escucho perfectamente. Buenísimo. Quizás si podés prender la cámara para así tenemos también y nos podemos ver y ya vamos conversando y nos contás un poco, que tengo varias preguntas para poder hacerte y realmente también es un gusto verte. Vamos a probar a ver si se ve. Bueno, primero, para que la gente sepa de qué se trata el comité, ¿cuál es la función del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas? Bueno, aprovecho de nuevo a decir buenos días a todas las personas que siguen en esta mañana y bueno, muchas gracias también, Andrea, por la invitación. La verdad que estoy encantada de poder compartir un espacio también en la radio y bueno, y por las diferentes redes sociales, cuál es la función del comité. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sí. Es uno de los órganos de tratados del Sistema de Naciones Unidas. Para ponerlo en términos prácticos, las diferentes convenciones sobre los derechos humanos crean comités de seguimiento a la implementación, ¿verdad?, de estas convenciones. El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad se crea cuando la convención entra en vigor en el año 2008 y su función es velar por el avance, por el cumplimiento de esa convención, es decir, que los estados que ratifican y que se denominan estados parte, no simplemente ratifiquen, sino que hagan los ajustes, las actualizaciones desde el punto de vista normativo, las transformaciones en políticas públicas para implementar lo que la Convención nos propone, ¿no? Nos plantea, que no es ni más ni menos que el desarrollo de los derechos humanos en general para las personas con discapacidad, es decir, a qué tenemos que prestar atención para que los derechos de las personas con discapacidad podamos ejercerlos y gozarlos como cualquier otra persona. Que ese es el rol del comité, guiar a los estados, ayudar a los estados parte a implementar, a hacer ese análisis y brindar también orientaciones generales, que se llaman observaciones generales, sobre temáticas que puedan resultar un poco más complejas o que a través del análisis de diferentes países aparecen como desafíos muy, muy importantes, y entonces se hacen estas observaciones generales que son guías sobre diferentes artículos de la Convención para ayudar a su implementación. Bien, y en este sentido, ¿por qué es importante para el país, en este caso para Uruguay, tener una representante en el comité? Bueno, es la primera vez que Uruguay presenta
una candidatura al Comité de Derechos sobre las Personas con Discapacidad para, bueno, tanto para el país como para las personas que participan en ese comité. Es un elemento diferenciador, por un lado, porque bueno, es un reconocimiento a la trayectoria de la persona, pero también a la trayectoria del país, un reconocimiento a la experiencia o a la presencia, a la participación de los países en el campo internacional, en particular en el campo de los derechos humanos, en este caso, y bueno, no deja de ser un privilegio, una oportunidad también para bueno, tener esa presencia a nivel internacional, que recordar que este órgano es el principal espacio de guía y de toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad a nivel global, y que solo 18 expertas y expertos alrededor del mundo constituyen este espacio. Entonces, bueno, ser una de las personas o uno de los países de esos 18 entre 184, que son actualmente los estados parte, pues es un elemento realmente importante. Sin dudas. Y recordamos que tu candidatura es a propuesta del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay a través de la Secretaría Nacional de Cuidados y de Discapacidad, y contás con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y muchas organizaciones de la sociedad civil internacionales. Preguntarte también qué es lo que te motivó a vos personalmente para ser candidata y aceptar esta propuesta. Bueno, yo realmente desde hace varios años que he tenido interés en poner también mi experiencia, mi trabajo a disposición de un órgano tan importante como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ya desde hace varios años se había planteado esta posibilidad, siempre analizando bueno, las posibilidades también reales de participación, el comité en un equilibrio geográfico, ¿no? Una representación geográfica de los diferentes países y regiones alrededor del mundo. También intenta sostener, bueno, como todos los órganos de tratados, un equilibrio de hombres y mujeres, también bueno, una perspectiva multicultural. Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos, no es tan sencillo encontrar la posibilidad de mantener todos estos elementos y bueno, presentar una candidatura responsable, ¿verdad? Entonces, seguro, en ese sentido, veníamos conversando sobre esta posibilidad y bueno, 2022 ha sido el año en el que se ha podido concretar. Para mí es un honor y un privilegio que se piense o que se plantee tanto desde el ámbito gubernamental como desde la sociedad civil y se deposite esa confianza en mi persona. Así que me motiva esa confianza, me motiva también el sentir que desde mi humilde trayectoria profesional y personal tengo algo que aportar en ese ámbito, poder trasladar esa aspiración, ¿no? de que todas las personas con discapacidad, independientemente del lugar en el que vivamos, podamos desarrollar una vida plena y autónoma, y qué mejor si se puede hacer desde un ámbito como el comité y poder ayudar a los estados parte a hacer lo posible. Así Bien. Que me motiva, bueno, todas esas cuestiones alrededor de esta oportunidad, de esta posibilidad. Claro que sí. Vayamos un poco también a vos, a que también la gente que no te conoce te conozca, porque es importante que nuestro país cuente con una candidata de vasta trayectoria y experiencia en la temática. En tu caso, ¿cuáles son los valores que consideras que podés aportar al comité y cuáles entendés también que son las áreas que consideras tenés mayor experiencia? Bueno, el comité desarrolla su labor en el conjunto de los derechos de las personas con discapacidad, como decíamos, apoyando, guiando a los estados, marcando un poco el camino, ¿no? hacia dónde se puede seguir avanzando. Yo creo que puedo aportar al comité mi experiencia de trabajo con diferentes gobiernos alrededor del mundo. He tenido la posibilidad de trabajar en más de 35 países
en diferentes tipos de proyectos y de asesorar agencias gubernamentales, organismos gubernamentales para la implementación de la Convención en el desarrollo de políticas públicas. Entonces creo que puedo aportar esa perspectiva, ¿no?, de conocimiento y de acercamiento a las instancias gubernamentales. También la experiencia de trabajo con las organizaciones de personas con discapacidad y como persona, mujer con discapacidad, también la perspectiva de que es posible avanzar en la implementación de la Convención. ¿En qué áreas me siento más, no sé si preparada sería la palabra, pero bueno, con mayor inquietud, sobre todo para trasladar? He trabajado muchísimo en el ámbito de la educación, en el ámbito del empleo, también en las áreas de sistemas de información, de calidad de la estadística sobre personas con discapacidad. Pero creo que hay elementos que tenemos la necesidad también de incorporar en los debates del comité y que quisiera también llevar conmigo a esa instancia, y es pensar también en los cambios que estamos viviendo a nivel global y que también interesan y que nos importan como personas con discapacidad, como por ejemplo, bueno, la transformación digital que nos impacta y la pandemia la ha acelerado muchísimo, y tenemos que dar una respuesta también desde la perspectiva de la Convención a cómo transitar esa transformación de manera justa. Lo mismo plantear y dar respuesta desde el comité, de ayudar a los estados parte a que la transición energética, el cambio climático, todo lo que estamos hablando en relación también a los fenómenos, a los fenómenos naturales, a la gestión de riesgos, tenga en cuenta a las personas con discapacidad y cómo podemos transitar también esas transformaciones de manera inclusiva, en definitiva, que es un poco la perspectiva, ¿verdad? Que hay nuevos temas en la agenda global, hay desafíos muy importantes en términos también de movimientos de población, de movimientos migratorios, situaciones de conflicto que más que nos invitan, nos interpelan, ¿verdad?, a pensar que también hay personas con discapacidad en todos estos ámbitos y el comité necesita reflexionar y apoyar en estos procesos para que, en definitiva, estos cambios, estas transformaciones no nos dejen atrás a las personas con discapacidad. Exactamente, y ese es el lema también de la campaña. Yendo también a una característica también es tu juventud, que podés llegar a ser la mujer más joven en la historia de integrar el comité. También con solo 23 años te recibiste de 2 carreras universitarias, superando las expectativas de lo que una persona con discapacidad visual podía conseguir, y siempre dijiste que te consideras una privilegiada por desarrollar tu autonomía. También preguntarte por eso, ¿cómo entendés qué es la situación de las personas con discapacidad en este momento y especialmente también los jóvenes, y cómo lograr esa autonomía? Siempre digo que soy una persona privilegiada y no debería sentirme privilegiada, que el poder desarrollar una vida plena, una vida autónoma, el poder haber accedido a la educación, el poder haber escogido en qué áreas formarme, lo he vivido, entre comillas, como un privilegio, cuando en realidad debería ser un derecho garantizado para todas las personas con discapacidad en todo el mundo. Entonces, pues bueno, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, el poder cambiar también esa mirada que tenemos a veces, ¿no?, sobre las personas con discapacidad o las expectativas sobre las personas con discapacidad, comprender como sociedad que somos personas y que como personas podemos elegir desarrollar la vida de la manera que querramos y tener la posibilidad de hacerlo, ¿verdad?, de decidir y de tomar nuestras decisiones de manera autónoma, de manera consciente, y poder desarrollar pues eso, los diferentes ámbitos de la vida como querramos. Esa es un poco la perspectiva. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad, o qué pasa con las personas jóvenes con discapacidad? Pues nos ocurre muchas veces que en parte por la juventud, también por ser personas con discapacidad, ser mujeres,
tenemos esas interseccionalidades Claro. que generan ciertas miradas todavía a veces de sobreprotección de ciertas limitaciones y bueno, romper un poco con esas barreras, como decimos, mentales o actitudinales hacia las personas con discapacidad. Se está trabajando y se está avanzando muchísimo en muchos países. Uruguay es un ejemplo de avance en ese sentido, pero tenemos desafíos importantes y eso no se resuelve con una ley. La actitud no se legisla, no se regula, sino que se transforma a través de la educación, de la participación en diferentes ámbitos y de una transformación social que seguramente no es tan veloz como quisiéramos, pero que se va visualizando y eso creo que es muy importante. Bien, y en este sentido me gustaría traerte a nuestro país y preguntarte qué aspectos consideras que hay que poner especial énfasis en Uruguay en relación a las políticas públicas. Uruguay está caminando desde hace muchísimos años, prácticamente conjuntamente con la Convención, incluso antes. También ha sido un país innovador, ha sido un país pionero en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. Es un país con una trayectoria muy, muy extensa en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad también es un país que es referente en muchos ámbitos. Por supuesto que como todos los países, y aquí no hay que entrar en comparaciones porque no se está mejor o peor, Claro. Cada país lleva su proceso, sus posibilidades, ¿no? Hablábamos de las posibilidades y de la capacidad, ¿verdad?, de cada uno de los estados parte de poder avanzar. Y bueno, en el caso de Uruguay sí que es un país que transita, como decimos, hace muchos años en mejorar las políticas públicas, en incorporar de manera transversal la política o la mirada de la discapacidad. Yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Que las cuestiones de la discapacidad no pertenezcan a un ámbito restringido de la política pública, sino que se puedan incorporar dentro de las diferentes políticas de los países, en este caso del Uruguay, esa mirada transversal, es entender que las personas con discapacidad participamos en diferentes ámbitos de la vida y bueno, Uruguay ha apostado por ese modelo y creo que es algo para resaltar, esa perspectiva, vamos a decir, holística o transversal de incorporación de la discapacidad en los diferentes ámbitos de política pública y en los diferentes ámbitos también jurisdiccionales, ¿verdad? En los diferentes niveles de gobierno, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel también de las intendencias, y eso es algo que puede ayudar a ese camino, ¿verdad? A hacer más corto ese camino. Bien, y en cuanto a la accesibilidad, ¿cómo consideras que es nuestro país? ¿Cómo nos posicionamos en relación a otros países? Sé que a veces no está bueno comparar, y lo mencionabas recién, pero tu trayectoria y haber recorrido más de 35 países, quizás podés dar un panorama. El tema de la accesibilidad es un desafío enorme, es un desafío muy grande para todos los países en general. Nos referimos no solamente a la accesibilidad arquitectónica, sino también a Claro. lo que tiene que ver con la accesibilidad en el ámbito de la comunicación, a lo que tiene que ver en la accesibilidad en los entornos y la más compleja, que es lo que hablábamos, ¿no?, de las barreras o de la accesibilidad en la comprensión, en la toma de conciencia por parte de la sociedad de lo que somos las personas con discapacidad, de lo que podemos aportar en una sociedad. Uruguay ha transitado también importantes cambios, ha invertido en políticas específicas de accesibilidad, ha incorporado normativa internacional, no solamente ya hablando de la Convención, sino también en el ámbito de las normas de estandarización internacionales, las famosas normas ISO, y se apoya también en la cooperación internacional para poder llevar adelante transformaciones en estos tres ámbitos, ¿verdad? En el físico, en el comunicacional y también en el actitudinal. Bien. Así que yo creo que en esa línea
hay importantes avances, hay esfuerzos en el campo de la accesibilidad. Muchas veces decimos que la accesibilidad es la puerta, ¿verdad?, a poder desarrollar de manera plena todos los derechos, porque bueno, es un principio fundamental para poder desarrollar todos los derechos de las personas con discapacidad. Así Bien, que nos estamos quedando sin tiempo, sí. Pero una última pregunta fundamental es: ¿cuál es tu aspiración en el caso de resultar electa tras 4 años en el comité? Yo me imagino, o quisiera, me visualizo dentro de 4 años, y yo creo que sería un éxito si los derechos de las personas con discapacidad no solamente avanzan en su implementación a través del comité, sino que trasciendan el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que las personas con discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad, sean también un asunto en los demás órganos de tratado, y que cada vez que los estados sean orientados por los diferentes órganos de tratado de Naciones Unidas, reciban también una perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad, ya sea en la infancia, en el ámbito de las mujeres, en el ámbito de los derechos civiles y políticos, en el ámbito de los derechos sociales, económicos y culturales. Es decir, que esa perspectiva transversal de los derechos de las personas con discapacidad pueda permear los órganos de tratados, y que en definitiva los derechos de las personas con discapacidad sean asunto no solo de las personas con discapacidad, sino de la sociedad en su conjunto. Perfecto. La elección del nuevo comité es del 14 al 16 de junio de este año en la reunión de los Estados partes de ONU número 15 en Nueva York. Natalia ya está en Nueva York. Y por último también invitarles que si quieren conocer un poco más sobre Natalia y las propuestas y la trayectoria y su vasta formación, pueden visitar la página www.natalia-gb.com. Natalia Wala, muchísimas gracias por estos minutos en Regenerades por Ciudades Invisibles aquí en Radio Fénix y la Radio Cooperativa. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, Natalia por CRPD el 14 de junio. Muchas gracias. Andrea, un gustazo que nos hayas acompañado y por haber podido conocer justamente a Natalia. Nos volvemos a reencontrar en 15 días con Regenerades. Así es, en 15 días nos reencontramos 9:30 con Regenerados en este espacio, Regenerades, en este espacio de género y derechos humanos. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos.